cada tercer día. Lógico que la temperatura se va a subir a 70 grados. Si lo dejamos sin mezclar más tiempo, la temperatura puede subir a 80 y matarnos unas bacterias benéficas. Por lo tanto, debemos mezclarlo o voltearlo cada tercer día. Ahora vamos a hacer el primer volteo y le seguimos agregando agua hasta completar el 50%. Y ahí lo dejamos por 3 días. Ahí a los 3 días ya va a tener una temperatura de 50 grados. Y al tercer día seguimos volteándolo o nuevamente a su sitio donde estaba. Y así sucesivamente hasta los 21 días. A los 21 días aproximadamente ya toma un color café y ya ha dejado el calor, ya no es tan alto. La lombriz es un animal hermafrodita, es decir que en su naturaleza posee ambos órganos reproductivos. Esta condición permite que cuando dos lombrices se cruzan, ambas quedan fecundadas. A los 28 días de ser fecundada la lombriz, coloca un huevo del cual nacen entre 4 a 16 larvas. Estas son adultas a los 90 días. La lombriz tiene una vida útil de 16 años y alcanza una longitud de 10 centímetros y un peso de 1 gramo. La lombriz no posee ojos. Esto la hace muy sensible a la luz, ya que su contacto con el mundo exterior lo hace por el olfato o el tacto, lo que obliga a que su crianza sea en lugares muy sombríos y protegidos de la luz directa. Para tener un lombricultivo exitoso tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, ubicar el cultivo cerca al pozo estercolero para evitar el transporte tedioso. Segundo, construir camas de 10 metros de largo por 2 de ancho y 50 centímetros de altura, con una inclinación del 5% para evitar encharcamientos y poder recoger los lixiviados. Tercero, forrar las camas con plástico negro y con desnivel y desagüe en el punto más bajo. Cuarto, construir el techo para evitar la entrada de agua en lluvias. Quinto, cubrir los laterales con plástico negro para evitar la entrada de animales y aves. Sexto, compostar previamente el estiércol sólido, los desechos de la finca y cocina, y con esto alimentar la lombriz roja californiana. Séptimo, comprar 5 kilos de lombriz por cada metro cuadrado de cultivo. Octavo, alimentar cada 7 días con una capa de 10 centímetros de compost. Noveno, regar periódicamente para tener una humedad del 70%. Décimo, para sacar el excedente de lombrices, hacer un trampeo en costales con compost fresco, donde la lombriz de un día para el otro se acumula y en esta forma se va pasando a las nuevas camas de cultivo. El compost que queda, o lombrinaza, se va a secar un poco para que no pierda la flora bacteriana, se cierne y en esa forma se vende o se lleva a las hortalizas, frutales o mejoramiento de las praderas. Porque el humus es el mejor abono orgánico del mundo. La piscicultura es otra actividad de la granja integral dimensional, supremamente rentable porque podemos hacer estanques como este con una retroexcavadora, con obreros simplemente a pico y pala, porque la profundidad no debe ser más de 1,50 en la parte más honda y 1,20 en la parte menos profunda, con el objeto de que los rayos solares entren hasta el fondo y se forme plancton y zooplancton, que es alimento para los peces. Si estamos en clima frío y tenemos agua cristalina y agua suficiente que le entra y le salga, ¿okay? O sea que haya recambio, o ponemos oxigenadores, podemos tener trucha, que es muy rentable. Si estamos en clima medio o clima cálido, hacemos unos policultivos, colocamos la carpa en el fondo, que es la que hace el aseo del estanque, ella es filtradora. En aguas intermedias colocamos cachama,
y en la superficie colocamos mojarra roja. La mojarra roja, normalmente lo que sembramos son alevinos machos para engorde, pero dentro de estos alevinos, si algunos vienen mal sexados o vienen algunas hembras, se van a reproducir a los 4 meses y ya no es negocio tener pequeños y grandes. Por eso sembramos cachama, que es carnívora, para que dé buena cuenta de las mojarras pequeñitas que nacen en el estanque. Y a los 6 meses sacamos toda la producción, tanto de carpa, de cachama como de mojarra. Y si conseguimos en la misma finca, cultivamos el bore, tenemos frutas como la guayaba, el mango, el banano y también maíz partido producido ojalá en la misma finca, evitamos comprar tantos concentrados costosos y la rentabilidad es muy alta esta actividad de piscicultura. La excavación no debe tener más de 1,20 a 1,30 en la parte más profunda y 60 a 70 centímetros en la parte menos profunda. Eso con el fin de que los rayos solares entren hasta el fondo para formar plancton y zooplancton de acuerdo a la fotosíntesis y también para regular el oxígeno. Algo muy importante es que la excavación hay que hacerla siempre hacia el lado del barranco, la parte más honda, y en la parte del relleno, la parte menos honda, para evitar derrumbes, porque si lo hacemos al contrario, el peso del agua puede derrumbar el estanque. Primero tenemos que encalar para desinfectar el estanque y subir el pH. Segundo, abonamos, regamos abono por todo el estanque. Esperamos unos 5 días y luego sí empezamos a llenar. Cuando el agua se pone un poco verde, quiere decir que ya hay plancton, es el momento propicio para sembrar los peces. La temperatura del agua es determinante para efectos biológicos y la clase de pescado que vamos a desarrollar, porque cada pescado tiene una temperatura diferente. Y en esas condiciones es determinante en el campo de la reproducción, de la alimentación y el desarrollo de los peces. Para sembrarlos tenemos que hacer lo siguiente: dejar en la bolsa sobre el agua un tiempo para que tome el agua que hay en la bolsa a la misma temperatura del estanque y no haya estrés por cambio de temperatura. Sí. Después de que ya la agua de la bolsa tome la misma temperatura del estanque, abrimos lentamente la bolsa y vamos soltando los pescaditos para que lleguen ya a su sitio definitivo. Es importante en toda granja tener caballitos, pero caballos de doble propósito, que sirvan para silla y sirvan para carga, para sacar los alimentos cuando no tenemos vías de comunicación para vehículos y también para hacer un mandado o una emergencia. Lo normal o lo recomendable es tenerlo en pesebrera, con pisos blandos, cómodamente, donde le traemos su pasto, le traemos el agua y lo tenemos muy cómodo y no suelto en los potreros porque pisan demasiado el pasto y se necesitaría un área muy grande para sostenerlos. La procesadora de alimentos es otra unidad, otro sitio muy higiénico dentro de la granja, donde vamos a llevar todos los insumos que producimos en la finca y los transformamos. Por ejemplo, para la leche sacamos queso, yogur, kumis, todos estos derivados y en esa forma, con ese valor agregado, nos queda mucho más rentable, es mucho más rentable. Si tenemos exceso de frutales, también podemos hacer mermeladas, podemos hacer pulpas de fruta y venderlas en época de escasez. Si tenemos exceso de hortalizas, también podemos conservarlas por medio de frío o por medio de congelación. En esas condiciones ya vendemos el producto a mejor precio. El caso de los cárnicos posteriormente, o sea, la posgranja, sería transformar totalmente la carne del cerdo, no venderlo en pie, sino venderlo transformado en embutidos, en mortadela y demás productos que se sacan del cerdo. Lo mismo el ganado en un futuro sería bueno llevarlo de una vez en canal a los centros de acopio y a los centros de comercialización. Esta es la zona más importante de la finca, o sea, la conservación de alimentos. Si nosotros tenemos excedente de frutas, como mangos, papaya, tomate, todo esto, y lo vamos a vender, pues está muy barato porque hay cosecha en todas partes. Entonces los conservamos en mermeladas, en jugos, lo pasteurizamos y lo podemos tener refrigerado. Y hacemos dulces, hacemos conservas,